Continuemos hablando sobre los lobbies. El lobby y la Unión Europea. A continuación, centraremos la exposición en la acción de los lobbies en las instituciones de la Unión Europea y haciendo referencia en primer lugar a la toma de decisiones en ella, incidiendo en la exposición de las decisiones normativas y las decisiones de ejecución o de gestiones corrientes. En segundo lugar, se hablará de los principales sujetos pasivos del lobby en el marco de la Unión Europea, destacando como tales a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo mismo y al Comité Económico y Social, y también al Comité de las Regiones. Finalmente, realizaremos un examen de la regulación o falta de ella y de los lobbies en el marco de las instituciones de la Unión Europea. De la toma de decisiones diremos que dentro del marco decisorio de la Unión Europea hemos establecido una clasificación de las decisiones que en sus funciones diarias de la Unión deben adoptar. Tipos de decisiones adoptadas en el marco de la Unión Europea. Decisiones normativas. El principal método de toma de decisiones de carácter normativo en la Unión Europea es el conocido como procedimiento legislativo ordinario, anteriormente denominado codecisión, por el que el Parlamento Europeo aprueba conjuntamente con el Consejo la legislación que formará parte del acervo comunitario. Por su parte, la Comisión se encarga de la aplicación de la legislación establecida. El procedimiento legislativo ordinario está recogido en el artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión inicia el procedimiento mediante la presentación de una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo, y en su caso a los comités consultivos, el Comité Económico Social y el Comité de las Regiones, ejerciendo de este modo su derecho de iniciativa. A continuación, la propuesta será sometida a primera lectura, que serán aprobadas en el Parlamento Europeo y que podrá introducir enmiendas al contenido del proyecto y que transmitirá al Consejo para su aprobación. En el caso de que el Consejo apruebe la posición del Parlamento Europeo, el acto será adoptado y de este modo el proyecto legislativo concluirá. En cambio, si el Consejo no aprueba la posición del Parlamento Europeo, adoptará una nueva posición que plasmará en primera lectura y volverá a transmitir al Parlamento Europeo. El procedimiento prosigue en la fase denominada segunda lectura, en la que en un plazo de 3 meses a partir de la remisión al Parlamento Europeo tendrá 3 alternativas. 1. Aprobar la posición del Consejo o no tomar decisión alguna a este respecto. En este supuesto, el acto se considerará adoptado. 2. Rechazar, por mayoría de los miembros que lo componen, la posición del Consejo. En este supuesto, el acto no será adoptado y el procedimiento finaliza. Tercer punto, aprobar por mayoría de los miembros que lo componen enmiendas a la posición del Consejo. En este caso, el texto se ha transmitido al Consejo y a la Comisión. Si se da este último caso, el Consejo deberá, en un plazo de 3 meses desde la recepción de las enmiendas, decidir por mayoría cualificada si la aprueba todas las enmiendas y por lo tanto el acto se entenderá adoptado, o si no la aprueba y todas las enmiendas y se convocará al Comité de Conciliación. Encontramos ante la necesidad de un procedimiento de conciliación y este será iniciado por el presidente del Consejo de conformidad con el presidente del Parlamento Europeo. Se deberá alcanzar en el plazo de 6 semanas, a partir de una convocatoria, un acuerdo por mayoría cualificada sobre un texto conjunto, en el que se plasmen las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en segunda lectura. En esta fase, la Comisión participará activamente para propiciar un acercamiento entre las posiciones de ambos órganos. Si en estas 6 semanas no se consigue aprobar el texto, el acto se considerará no adoptado. En el caso de llegar a un entendimiento y el texto se apruebe, se volverá a remitir dicho texto conjunto al Parlamento Europeo y al Consejo en tercera lectura y dispondrán de otras 6 semanas para pronunciarse sobre el mismo por mayoría de los votos emitidos y por mayoría cualificada respectivamente. Si no se consiguen los votos necesarios, el acto se considerará no adoptado. Y si finalmente es aprobado, el acto jurídico será adoptado y publicado en las 24 lenguas oficiales, firmado por el presidente del Parlamento Europeo y del Consejo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta que además del procedimiento legislativo ordinario, existe un procedimiento legislativo especial, al que hace referencia el artículo 289.2, que hablamos de un procedimiento especial cuando en los casos específicos previstos por los tratados, la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, participan bien el Parlamento Europeo junto con el Consejo o bien el Consejo con la participación del Parlamento Europeo.
A diferencia del procedimiento legislativo ordinario, que es siempre igual, el procedimiento legislativo especial no se desarrolla siempre de la misma manera. Hablemos de decisiones de ejecución o de gestión corriente. En relación con las decisiones de ejecución o de gestión corriente, el órgano encargado de llevarlas a cabo es la Comisión, con la asistencia en muchos casos de comités en los que participan representantes de los países miembros de la Unión Europea. La Comisión podrá adoptar actos no legislativos de carácter general por delegación y entonces hablamos de actos delegados o actos de ejecución regulados en los artículos 290 y 291. Cuando hablamos de las decisiones de gestión corriente, nos referimos, por ejemplo, a las que sirven para aplicar sanciones u obtener ayudas financieras en casos concretos. Hablemos también de sujetos pasivos del lobby en el marco de la Unión Europea. En cuanto a los sujetos pasivos del lobby, el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea establece que el marco institucional de ella está formado por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Para nuestro estudio vamos a analizar las 4 instituciones donde la presencia del lobby es más notable: la Comisión, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo, y los 2 principales órganos consultivos que sirven como herramienta a los lobistas para el desarrollo de su actividad: el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Hablemos de cada uno de ellos. La Comisión. La Comisión se encuentra regulada en el artículo 17 del TUE y en los artículos 244 y siguientes de él. Está formada por un nacional por cada Estado miembro, incluidos el presidente, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los vicepresidentes. Su labor es la de promover el interés general de la Unión. El presidente es el encargado de asignar a cada comisario su área de actuación política. La Comisión es nombrada conforme al procedimiento de investidura prescrito en el artículo 17.7 del TUE, en el que se tienen en cuenta las mayorías obtenidas en el Parlamento Europeo, pero como criterio de elección a nivel individual se debe tener en cuenta su competencia general, su compromiso europeo y su independencia. En relación a las funciones que desarrolla, la principal es la de presentar propuestas legislativas al Consejo o al Consejo y al Parlamento Europeo mediante el conocido derecho de iniciativa. No obstante, esta facultad la ejerce en ocasiones como consecuencia de iniciativas ciudadanas, tal y como contempla el artículo 11.4 del TUE, y en otras, en la práctica, a intereses del propio Parlamento Europeo o de algún Estado o Estados miembros. Otra de sus funciones es que la Comisión funciona como una especie de guardiana y garante del derecho de la Unión, puesto que se encarga de controlar su aplicación y ejecución y controla que no sea violado, y en este sentido puede demandar a los Estados miembros que lo incumplan ante el Tribunal de Justicia. Asimismo, la Comisión también es un órgano de ejecución. La Comisión tiene como función ejecutar las disposiciones de los tratados y las disposiciones adoptadas en aplicación de las mismas. Esta ejecución unas veces tiene carácter normativo y otras es puramente administrativa. Se dice que la Comisión constituye la administración de la Unión Europea, estructurada en direcciones generales, direcciones y servicios, y de hecho en ella trabajan la mayoría de sus funcionarios. Otra de las funciones que ostenta la Comisión es la de representar a la Unión Europea en la esfera internacional y la de la labor diaria de las misiones diplomáticas de la Unión dentro y fuera del territorio de la Unión Europea. La acción de los lobbies se desarrolla principalmente en el origen del proceso legislativo, es decir, ante la presentación o proposición de una iniciativa por parte de la Comisión. Normalmente existe un plazo de 3 meses para realizar una consulta pública antes de que esa proposición vaya al Parlamento. Es justo en ese momento cuando los lobbies muchas veces entran en acción mediante un proyecto de propuesta y su evaluación de impacto. Es muy importante la participación temprana por parte de los lobbies, puesto que el 80% de las propuestas de la Comisión se mantienen en el acto final. Del mismo modo que hay que tener en cuenta la vía de influencia o comunicación empleada a través de los gabinetes de los comisarios políticos. Hablemos del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está regulado en el artículo 14 del TUE y en los artículos 223 a 234 de él. Está compuesto por 751 diputados y como regla general se ha previsto un mínimo de 6 escaños y un máximo de 96 escaños por Estado miembro. Los diputados son elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto cada 5 años.
En cuanto a la formación de la mesa del Parlamento Europeo, está compuesta por el presidente, los vicepresidentes y los cuestores por un periodo de 2 años y medio de duración. Dicha mesa se encarga de la organización interna del Parlamento, así como de las relaciones institucionales y las relaciones fuera del ámbito de la Unión Europea. El Parlamento, junto con el Consejo, ejercerá la función legislativa y la función presupuestaria y las funciones de control político. Cabe destacar que el Parlamento puede emitir el llamado voto de censura contra la Comisión y hacerla dimitir en bloque. Y consultivas. Finalmente, en lo relativo a la adopción de decisiones, basta con que la mayoría absoluta de los votos emitidos. El Parlamento funciona en pleno. Las sesiones plenarias se celebran anualmente en Estrasburgo una vez al mes y en comisiones que trabajan en Bruselas. Los diputados al Parlamento Europeo desarrollan su trabajo en grupos parlamentarios según sus inclinaciones ideológicas. A la hora de hacer lobby ante esta institución hay que tener en cuenta 3 aspectos básicos en relación a los eurodiputados: su afiliación política, su nacionalidad y su experiencia previa al Parlamento. La orientación de los eurodiputados es clave, ya que por lo general el número de diputados que lideran la modificación de las propuestas es aproximadamente 10 a 30 parlamentarios. Para lograr ejercer influencia sobre ellos habrá que proporcionar tanto argumentos políticos como emocionales, positivos, siempre apoyándose en hechos reales. Además hay que emplear un discurso rápido y conciso, dado la gran cantidad de compromisos que deben atender. Del mismo modo, no debemos olvidar a sus asesores y asistentes que controlan las agendas de los políticos más allá de su grupo parlamentario. Hablemos del Consejo Europeo. El Consejo Europeo está regulado en el artículo 15 del TUE y en los artículos 135 y siguientes. Está compuesto los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros por su presidente y por el presidente de la Comisión Europea, en su artículo 15.2, y se reúnen al menos 2 veces por semestre. Además, participa en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. La función característica del Consejo Europeo es la de definir las corrientes y las orientaciones políticas generales para la actuación de la Unión Europea. Esta función pasa desde la toma de decisiones políticas hasta la formulación de directrices y mandatos, pero nunca podrá ejercer una función legislativa. La influencia del lobby en el Consejo Europeo es más complicada y se desarrolla con carácter previo a sus reuniones semestrales y a nivel de cada Estado. Los lobbies nacionales deberán pasar varios filtros hasta que sus propuestas puedan llegar al jefe del Estado o de Gobierno del Estado miembro en cuestión. Y hablemos del Consejo. El Consejo, antes denominado Consejo de Ministros, está regulado en el artículo 16 del TUE y en los artículos 237 y siguientes. En el Consejo están representados todos los gobiernos de los Estados miembros a través de una persona de rango ministerial. El Consejo se reunirá en diferentes formaciones, cuya lista se adoptará de conformidad con el artículo 236 del TFU. El Consejo es presidido cada 6 meses por un Estado miembro, excepto en su formación de asuntos exteriores, que será presidido por el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Entre sus funciones destaca su función legislativa, ejercida la mayoría de las veces a través del procedimiento legislativo ordinario con el Parlamento Europeo. Además, se encarga de coordinar las políticas económicas y de recomendar la aprobación de la gestión de la Comisión respecto a la ejecución del presupuesto. En cuanto a su funcionamiento, podríamos decir que el Consejo desarrolla plenamente sus funciones en 3 fases. 1. La preparación de las sesiones del Consejo. 2. Las deliberaciones del Consejo. Y 3. La adopción de decisiones. En el Consejo, el lobista centra su atención en las administraciones de los Estados miembros en general y en los representantes permanentes de las misiones diplomáticas, en Bruselas en particular. Además, hay que tener en cuenta el progreso de las propuestas legislativas en curso en las que se desea influir, las afinidades políticas del representante y las posibles coaliciones entre Estados miembros.